Gracias, presidenta. Buenas tardes. Gracias, consejera, por su intervención, que no nos ha sorprendido, porque en realidad sigue el mismo patrón de todas las intervenciones que, con carácter general, han servido para abordar la situación de la sanidad en Andalucía. Es el mismo esquema de la presentación de los presupuestos generales para la comunidad autónoma, el mismo esquema de su presentación cuando tomó las riendas de la consejería, es el mismo esquema que nos trasladaba el anterior consejero y es el mismo relato, me tiene que permitir que le diga, alejado de la realidad. Ustedes se empeñan en calificar de alarmistas y de catastrofistas a todas las voces que les alertan de la situación difícil que atraviesa el Servicio Andaluz de Salud, como si denunciar esos problemas o reclamar del Ejecutivo medidas para resolverlos fuese atacar la sanidad. Sin embargo, lo que está debilitando la sanidad es que quien tiene que afrontar esos problemas y corregirlos no ya no los corrija, es que no los reconoce. Es que no reconoce que faltan recursos públicos para atender convenientemente a toda la población y a sus necesidades sanitarias, es que no reconoce que faltan recursos humanos y que el personal hace un sobreesfuerzo con el que a duras penas puede solventar las carencias objetivas y la falta de compañeros y compañeras, es que no reconocen que han externalizado servicios que son vitales para que funcionen los equipamientos, no reconocen los recortes que han hecho en los pliegos de limpieza hospitalaria, no reconocen los problemas que hay de mantenimiento, de seguridad. No hay problemas. Hay suficiente plantilla, el servicio está bien gestionado, tenemos los recursos suficientes y hay algunos casos centinela. Y yo le voy a poner también algunos casos centinela que avalan la tesis que le trasladan los grupos parlamentarios, los sindicatos, las asociaciones de pacientes, las plataformas en defensa de la sanidad pública, es decir, todo el resto del mundo que conduce al revés, frente a los únicos valedores de la sanidad pública en Andalucía, que son ustedes. Le voy a poner algunos casos centinela. Mire, en los últimos 8 años, la sanidad privada ha tenido un incremento de su volumen de negocio en Andalucía espectacular. No lo dice Izquierda Unida, lo dice el informe sobre la sanidad privada aportando valor, el análisis de situación que presentó el Instituto para el Desarrollo de Integración de la Sanidad, donde se confirma este extremo que le traslado, que no es la primera vez que se lo decimos, y en el que nos dicen que el 57% de los hospitales que funcionan en Andalucía son privados, que el 28% de las camas hospitalarias también lo son, que casi 4 de cada 10 actos quirúrgicos que se llevan a cabo en la comunidad tienen como escenario un centro sanitario privado y que lo mismo sucede con el 26% de los ingresos y las altas hospitalarias. Pero es que podemos hablar también de pruebas diagnósticas. En ese apartado, la sanidad privada ya ha superado al Servicio Andaluz de Salud en algunas. En las resonancias magnéticas, un 62%. Ya cuenta con un 38% de los mamógrafos, un 33% de los TACs. Y todo ello porque la sanidad privada ha hecho una fuerte inversión en los años en los que la sanidad pública ha sufrido una retirada de fondos sin precedentes. ¿Y por qué le digo eso? Porque esta misma patronal privada y algunas de las empresas líderes del sector, por ejemplo, Quirón Salud, de la que ahora le hablaré un poco, dicen que a pesar del incremento formidable de asegurados privados que han tenido en toda España y también en Andalucía, su principal cliente es la sanidad pública, gracias y en virtud a los conciertos que se firman con ellos para derivarles las pruebas diagnósticas y algunas de las intervenciones quirúrgicas que se practican, con menos calidad que en la pública, con especialistas que no siempre son los adecuados para hacer esas pruebas, pero a los que se le está dando la cancha y el marchamo de ser la verdadera sanidad de calidad. O como suena también por ahí, defendamos la sanidad de calidad y no pongamos sobre la mesa que necesitamos una sanidad pública de calidad.
porque solo una sanidad pública de calidad podrá garantizar los otros valores que se derivan de ella, la universalidad, la equidad y la garantía de que llega a todas las personas con independencia de dónde viven o de qué recursos disponen. Le decía que le iba a hablar de otro caso Centinela, abundando en el hecho objetivo de que ustedes plantean que defienden la sanidad pública, pero la sanidad privada está haciendo un volumen de negocio importante y creciente en Andalucía. Mire, los números oscilan, las estadísticas son interpretables, pero hay un hecho objetivo y es que la horquilla de relación entre la sanidad pública y la privada en Andalucía está en su techo de proporción de porcentaje de la pública sobre la privada en un 88% en Almería y desciende hasta un preocupante 54% en Málaga. En Málaga, en los últimos 10 años, las clínicas Quirón han incrementado su volumen de negocio en un 400%, consejera, en un 400%. Y resulta que la Quirón era propiedad de una familia española que vendió la empresa a un fondo de capital riesgo que cotiza en Alemania. Por cierto, una familia que lavó 116 millones de euros con la amnistía de Montoro y que se ha garantizado a través de su consejero delegado un bonus de 400 millones de euros en acciones del fondo alemán que ha comprado la empresa, que podrá vender y hacer dinero en 2 años. Todo eso se está pagando en una parte considerable con dinero público andaluz, porque ellos mismos reconocen, y ese fondo alemán lo reconoce, que su incremento del volumen de negocio y sus formidables expectativas futuras vienen fundamentalmente del volumen de negocio consolidado que tienen con la sanidad pública. También en Andalucía, consejera, 400% más provincia de Málaga. Entonces, ¿nosotros qué le decimos? Que objetivamente, con los datos en la mano, con los datos que dan los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, a los que usted dice agradecer el esfuerzo, pero a los que no respeta en absoluto, si no da por ciertas las palabras de ellos, porque son las personas que están en primera línea en los hospitales y en las urgencias quienes hablan de agotamiento y de sobrecarga y de colapso. Esas palabras están en sus manifestaciones públicas, en sus comunicados de prensa, se las trasladan en las reuniones y nos las trasladan al resto de grupos. Usted hablaba de casos Centinela con desenlaces dramáticos que no podían empañar un volumen millonario, un número que se cuenta por millones de intervenciones y de actuaciones en el ámbito de la urgencia y de los hospitales. Y podemos darle por bueno el argumento. Pero elude usted, como hizo la semana pasada en la comparecencia, hablar no solo de esos casos que lamentablemente acaban en un desenlace fatal. ¿Usted de verdad niega que las personas se pegan en el periodo de alta frecuentación horas y horas en algunas urgencias de los hospitales del SAS? Y eso no tiene nada que ver con una falta de recursos humanos, y eso no tiene nada que ver con una mala planificación de los recursos disponibles, y eso no tiene nada que ver con que no se cumple el plan funcional de urgencia. Eso es que somos catastrofistas quienes les queremos hacer ver que eso hay que resolverlo, porque al no resolverlo ustedes desacreditan a la sanidad pública y fomentan la derivación a la privada y fomentan el fortalecimiento de una idea falsa de que la privada garantiza una calidad que no garantizará nunca como la sanidad pública, pero una sanidad pública bien dotada de recursos y convenientemente dotada de personal. Por tanto, quienes están debilitando a la sanidad pública en Andalucía son ustedes, negando la evidencia de los problemas y negando que tienen que meterles mano. Esto es el total de resoluciones que aprobamos en el debate general de salud que tuvimos el año pasado, consejera. Que supongo que votan ustedes que sí a algunas cosas pues por no dar que hablar en la prensa, porque sonroja el grado de incumplimiento de lo que pone aquí. El diagnóstico está hecho, las soluciones están sobre la mesa y usted lidera el departamento que debiera tomar las medidas oportunas. Y nosotros entendemos que no lo hacen por dos cosas, porque reconocer los problemas sería reconocer el error histórico de su partido de haber permitido que primero se le pagara a los bancos y con lo que sobrara se sostuvieran los servicios públicos.
Y, en segundo lugar, y no menos importante, con ustedes no puede contar el bloque social, sindical y político que quiere defender la sanidad pública en Andalucía.